El distribuidor centrífugo doble disco fue diseñado para distribuir fertilizantes granulados, semillas en general y calizas. Se distribuye en el rango de trabajo de 16 a 36 metros, dependiendo de diferentes factores, tales como condiciones climáticas, densidad, humedad, granulometría del material distribuido, etc. Componentes de la máquina. Compartimento del producto. Compartimento para guardar el producto. Rotor izquierdo, distribuye el producto. Rotor derecho, distribuye el producto. Caja de transmisión central, transmite rotación y potencia para las cajas laterales. Caja de transmisión izquierda, transmite rotación y potencia para el rotor izquierdo. Caja de transmisión derecha, transmite rotación y potencia para el rotor derecho. Base de protección, impide el paso de detritos o terrones. Reguladores de dosificación, regula la dosificación de la distribución. Cilindros hidráulicos, abren y cierran los fondos del depósito. Agitadores, mueve el producto al fondo del depósito. Fondo dosificador, define la dosificación de la distribución. Lanzadores, lanza el producto para distribución al voleo. Plato direccionador, regula el punto de caída del producto en los rotores. Cardan de la TDF, transmite rotación y potencia del tractor a la máquina. Seguridad en la operación. Manual de instrucciones. El manual está fijado al chasis de la máquina. Quítelo y léalo atentamente y luego guárdelo en un lugar accesible para todos los operadores. Seguridad. Lea este manual detenidamente antes de usar la máquina, indica las buenas prácticas de seguridad que deben observarse y respetarse durante todas las etapas de uso. Familiarícese con los procedimientos operativos, el mantenimiento y la información de seguridad. Recordamos que la preservación de la salud y la integridad física de las personas siempre debe ser lo primero. En caso de dudas, consulte con nuestro departamento de postventa. Seguridad general. Los adhesivos pegados en la máquina proporcionan una serie de indicaciones importantes. Respetar las señalizaciones, salvaguardar su seguridad. Sustituya inmediatamente los adhesivos ilegibles o dañadas. Advertencia. Para la operación, uso y mantenimiento de este equipo, es estrictamente importante seguir todas las reglas contenidas en su manual que se entrega con la máquina. Este equipo requiere conocimientos específicos y debe seguir todas las reglas correctamente para garantizar su correcto funcionamiento y salvaguardar a su operador. Riesgos existentes y acciones necesarias. Nunca subirse a la máquina en funcionamiento. Riesgo de caída con lesiones en la columna, cabeza y miembros. ¿Cómo eliminar el riesgo? No suba nunca a la máquina mientras esté en funcionamiento, ni durante el transporte ni durante el funcionamiento. Apague el tractor, retire la llave de partida y espere hasta que la máquina esté libre de movimiento antes de acercarse o trepar por cualquier parte de la misma. Mantenga la distancia de seguridad durante la operación. Durante la operación, fertilizantes o semillas se lanzan en un radio de hasta 16 metros. Dentro de este rango de trabajo, las personas y los animales pueden ser alcanzados y sufrir lesiones. ¿Cómo eliminar el riesgo? Manténgase fuera del área de trabajo cuando la máquina esté distribuyendo.
Si necesita acercarse a la máquina, desconecte la toma de fuerza del tractor y espere hasta que los rotores dejen de lanzar el producto. Nunca toque los rotores en movimiento. Riesgo de lesiones graves como fracturas y torsión en las partes del cuerpo en contacto con lanzadores y discos en movimiento. ¿Cómo eliminar el riesgo? Mantenga siempre distancia de los rotores cuando la máquina esté conectada. Nunca acerque las manos, los brazos o cualquier parte del cuerpo sin tener absoluta certeza de que los rotores están totalmente parados. Aplicación y funcionalidad. Flujo continuo. Tiene 2 rotores con 4 lanzadores cada uno, montados horizontalmente para que el fertilizante se distribuya con un flujo horizontal continuo. Los agitadores oscilantes montados en las salidas del depósito garantizan flujo de distribución continuo, impidiendo la formación de túneles y aglutinaciones, terrones, que puedan bloquear las aberturas de caudal. Control de dosificación. Un sistema de compuertas bipartidas y superpuestas, colocadas en el fondo del depósito, abren y cierran, regulando el caudal de producto sobre los rotores. La apertura y el cierre de las compuertas se realiza mediante cilindros hidráulicos controlados por los reguladores de dosificación como se muestra en la imagen. Un plato giratorio con una abertura en la parte inferior determina el punto de vertido del producto sobre el rotor. La combinación de la densidad del material, flujo liberado y el punto en el que el material fluye sobre los discos lanzadores determina el rango de aplicación. Uniformidad. Los lanzadores se pueden regular en diferentes posiciones en el disco. Cambiando el ángulo de ataque se ajusta la concentración de producto esparcido, haciendo la distribución más o menos uniforme. Construcción robusta. Gracias a su construcción robusta, depósito de polietileno, mesa protectora en poliamida y fibra de vidrio y estructura tubular, la máquina es resistente y segura durante la operación. Los elementos de fijación, tuercas, tornillos, arandelas, discos de los rotores, lanzadores, platos y fondos dosificadores son fabricados en acero inoxidable, dando mayor vida útil a la máquina. Regulación de los lanzadores. El esparcidor cuenta con 2 rotores que contienen 4 lanzadores cada uno. Estos pueden ser dispuestos en el disco en 4 posiciones, ángulos diferentes, adecuándose al producto a ser distribuido. Para cambiar la posición de un lanzador, retire el tornillo que marca el número de concentración y mueva el lanzador hasta el orificio deseado. Repetir el proceso para los siguientes 3 lanzadores, recordando que todos los lanzadores deben estar posicionados en el mismo número de orificio para una correcta concentración del producto aplicado. Tenga en cuenta que todos los lanzadores se colocan en el orificio número 4. El mismo proceso debe aplicarse al disco izquierdo de la máquina colocando los lanzadores también en el orificio número 4. Concentración de producto.
A medida que los lanzadores se mueven a un agujero de mayor número en el disco, se aumenta la concentración de producto en el centro del rango de distribución. Regulación de los dosificadores. Regulación de las compuertas. Con la ayuda de una llave, retire la traba del terminal esférico, luego desconéctelo de su base tornillo que va en el orificio numerado en la compuerta. Como ejemplo, con una llave, afloje el tornillo de la base de la compuerta, reposicionándolo del orificio 5 al orificio 1. Vuelva a colocar y apriete la tuerca con la ayuda de una llave. Después de bloquear el tornillo base en la numeración deseada, reposicionar el terminal esférico fijándolo con la ayuda de la traba. Repita el proceso en el otro lado de la compuerta. Con la ayuda de una llave, retire la traba y luego desconecte la terminal esférico del tornillo base que va en el orificio numerado en la compuerta. Como ejemplo, con una llave, afloje el tornillo de la base de la compuerta, reposicionándolo del orificio 5 al orificio 1. Vuelva a colocar y apriete la tuerca con la ayuda de una llave. Después de bloquear el tornillo base en la numeración deseada, reposicionar el terminal esférico fijándolo con la ayuda de la traba. Plato direccionador. Regulación de los platos direccionadores. En la parte posterior del plato direccionador, retire el tornillo que bloquea el conjunto. En la parte delantera, afloje el tornillo del vástago del plato. Después de quitarlo, gire el plato y vuelva a colocarlo como en el ejemplo del agujero número 5 para el agujero número 1. Luego vuelva a colocar el tornillo y vuelva a bloquear, recordando que los agujeros deben estar en el mismo número. Nótese que el agujero utilizado en el plato direccionador fue el mismo utilizado para las compuertas. Siempre siga esta regla, el plato y la compuerta siempre se colocan en agujeros con el mismo número. Extracción de los agitadores oscilantes. Con ayuda de una llave, quitar las 4 tuercas de los tornillos que sujetan las bases al depósito de la máquina.
Ahora retire las bases del depósito. Con la ayuda de un pasador largo, soltar las anillas de transporte del conjunto que fija el depósito a la estructura. Atención: para quitar el depósito es necesario levantarlo entre dos personas como en el ejemplo. Retire el depósito de la estructura de la máquina. Aviso: si su máquina tiene calzos de ajuste en los puntos de fijación entre el depósito y la estructura de la máquina, tenga cuidado de reemplazarlos durante el montaje. Con la ayuda de una llave, afloje y retire el agitador de su base. Repita el proceso en el otro lado de la máquina, retirando el agitador de su base, cuidando que en este caso el sentido de desenroscado sea en el sentido de las agujas del reloj. Reemplazando los agitadores oscilantes. Colocar el agitador sobre su eje y enroscarlo hasta el fondo, recordando que en este caso el tornillo es al revés. Después de enroscar, apretarlo con una llave para finalizar. Repita el proceso por el otro lado, colocando el agitador sobre el eje y enroscando hasta el final. Terminar con ayuda de una llave inglesa. Ten en cuenta que en este caso el sentido de la rosca es el estándar. Aviso: si su máquina tiene calzos de ajuste en los puntos de fijación entre el depósito y la estructura de la máquina, tenga cuidado de reemplazarlos durante el montaje. Atención: para levantar el depósito es necesario levantarlo entre dos personas como en el ejemplo. Vuelva a colocar el depósito en la estructura de la máquina para que encaje perfectamente. Preste atención al correcto encaje de los fondos del depósito en los platos. A continuación, reposicionar las anillas de transporte que sujetan el depósito a la estructura, sin olvidar los calzos, si los hubiere. Terminar de apretar con la ayuda de un perno largo. Vuelva a colocar las dos bases en el depósito y luego vuelva a colocar los ganchos en J que aseguran las bases al depósito.
Apriete las tuercas de los ganchos en J para mantenerlos en su lugar con una llave. Kit opcional para caliza, instrucciones de montaje. Con ayuda de una llave, quitar las 4 tuercas de los tornillos que sujetan las bases al depósito de la máquina. Ahora retire las bases del depósito. Con la ayuda de un pasador largo, soltar las anillas de transporte del conjunto que fija el depósito a la estructura. Retire el depósito de la estructura de la máquina. Atención: para quitar el depósito es necesario levantarlo entre 2 personas como en el ejemplo. Aviso: si su máquina tiene calzos de ajuste en los puntos de fijación entre el depósito y la estructura de la máquina, tenga cuidado de reemplazarlos durante el montaje. Con la ayuda de una llave, afloje y retire el agitador de su base.
Repita el proceso en el otro lado de la máquina, retirando el agitador de su base, cuidando que en este caso el sentido de desenroscado sea en el sentido de las agujas del reloj. Composición del kit para caliza. Para la distribución de caliza, se deben utilizar los kits propios, derecho y izquierdo, que se pueden adquirir junto con la máquina, previa solicitud o posteriormente por separado. Los kits de caliza son opcionales y no acompañan la máquina estándar. Los kits son compuestos por agitador y un aro específicos para caliza. Atención. Estas muescas se implementaron en máquinas producidas a partir de enero de 2022. La base del raspador de los agitadores de caliza tiene un chaflán que diferencia el lado izquierdo del derecho. Prestar atención a este detalle para no invertir el montaje de los kits en el mezclador. Inserte los raspadores en el eje del agitador y luego con una llave de ajuste final. Aviso. Si su máquina tiene calzos de ajuste en los puntos de fijación entre el depósito y la estructura de la máquina, tenga cuidado de reemplazarlos durante el montaje. Vuelva a colocar el depósito en la estructura de la máquina para que encaje perfectamente. Preste atención al correcto encaje de los fondos del depósito en los platos. Atención. Para quitar el depósito es necesario levantarlo entre dos personas como en el ejemplo. A continuación, reposicionar las anillas de transporte que sujetan el depósito a la estructura, sin olvidar los calzos, si los hubiere. Terminar de apretar con la ayuda de un perno largo. Coloque correctamente el borde del agitador en el fondo del depósito. A continuación, fíjelos en los agujeros donde se montaron las rejillas, utilizando los dos tornillos suministrados con el kit para caliza. Tenga en cuenta que para volver a colocar la rejilla más tarde, no recomendamos hacer dos agujeros adicionales para fijar las llantas, ya que los dos puntos de apoyo es suficiente. Coloque la tuerca en los tornillos que sujetan el aro del agitador y luego, con la ayuda de una llave, apriételo. Coloque el batidor del agitador en el pasador del raspador y luego, usando el perno R, fíjelo al conjunto. Vigilar que el batidor de piedra caliza gire libremente apoyado en el aro. Nunca utilizar el agitador sin sus piezas del kit completo, ya que un mal uso puede dañar el depósito de la máquina y sus componentes. Recordando que el kit de caliza debe montarse en ambos lados de la máquina. En esta imagen se muestra el montaje del kit de caliza por un solo lado con el fin de ilustrar y ejemplificar su montaje. Desmontaje agitadores kit para caliza.
Retire el perno R del batidor, luego retire el batidor del raspador. Retire las tuercas de los pernos que sujetan los aros del conjunto del agitador de caliza al depósito. Retire el anillo mezclador de caliza del depósito. Retire el depósito de la estructura de la máquina. Con la ayuda de una llave, sacar el rascador de la base del agitador. Atención, el tornillo que fija el raspador al eje del agitador en el montaje lateral izquierdo, el sentido de la rosca es opuesto. Lubricación de la máquina y sus componentes. Antes de lubricar, limpie bien las graseras para evitar la contaminación con grasa y reemplace las graseras dañadas. La lubricación es más eficiente cuando se realiza al final del periodo de trabajo, ya que la grasa fluye mejor mientras la máquina aún está caliente. Lubricación de los agitadores. Lubrique diariamente los dos agitadores a través del engrasador de los mismos. Lubricante recomendado: grasa a base de jabón de litio, clasificación NLGI2. Lubricación de las cajas de transmisión de los rotores. Las cajas de engranajes de los dos rotores están permanentemente lubricadas, por lo que no es necesaria una lubricación periódica. En caso de mantenimiento de la caja, utilice grasa especificación NLGI00EP, ejemplo, Petro-Unes Tutela JMP0EP. Capacidad de grasa de la caja, 0,350 kg. Lubricación de la caja central, máquinas producidas hasta el 30 de abril de 2022. El cambio de aceite de esta caja debe ocurrir después de las primeras 50 horas de trabajo y los cambios posteriores cada 400 horas. El aceite recomendado es SAE90EP y siempre que se realice el cambio, se recomienda hacerlo al final de la jornada laboral, ya que el aceite estará caliente y las impurezas fluirán con mayor facilidad. Lubricación de la caja central, máquinas producidas a partir del 1 de mayo de 2022. Esta caja sale de fábrica con lubricación permanente, grasa NLGI00EP, eliminando la necesidad de lubricación periódica. En caso de mantenimiento de esa caja, retire la grasa vieja, lávela bien y aplique grasa nueva en la misma cantidad y especificación. Lubricación del cardan. Con pistola de engrase o bomba manual, lubrique las crucetas de los cardanes cada 8 horas de trabajo y las barras cada 20 horas. Use grasa a base de litio, NLGI2. Acoplamiento de la máquina al tractor. Elija un lugar plano para realizar el acoplamiento de la máquina al tractor y manténgase atento al realizar este procedimiento. El único elemento que debe montarse en la máquina antes de usarla es el cardán. Si hay necesidad de cortar el cardán, las instrucciones a seguir. Ensamblaje del cardán. Retire el cardán del embalaje. Acoplar el cardán.
terminal lado macho, al eje de la máquina. Aproxime el tractor de la máquina, procurando alinear la toma de fuerza del tractor con el eje de la máquina. Inicie la unión por el brazo hidráulico izquierdo. Coloque el pasador de enganche y luego inserte y bloquee con el pasador. A continuación, fije el brazo hidráulico derecho. Coloque el pasador de enganche y luego inserte y bloquee el pasador. Finalmente, acople el tercer punto del tractor al enganche de la máquina con el pasador de enganche y su respectivo pasador. Cardan en la toma de fuerza. Con la máquina correctamente acoplada, poner en marcha el tractor. Ponga en marcha el tractor asegurándose de que esté frenado. Opere el sistema hidráulico del tractor lenta y cuidadosamente. Accione el hidráulico y levante el esparcidor hasta que el eje de la máquina y la toma de fuerza del tractor estén a la misma altura. Apague el tractor para acoplar el cardán a la toma de fuerza. Esto garantiza la seguridad del operador. Fije el lado, hembra, del cardán al tractor. Después de la colocación del cardán, prenda las cadenas de forma que permitan la articulación en cualquier condición de trabajo y de transporte. Dependiendo del tractor utilizado, puede ser necesario adecuar la longitud del cardán. Haga la verificación y, si es necesario, corte el cardán, procediendo como se describe a continuación. Antes de acoplar el cardán a la máquina y al tractor, quitar la funda protectora del mismo para facilitar el marcado del corte. Con un destornillador, suelte los pestillos para quitar los protectores del cardán. Repita el proceso en el otro lado del cardán. Con las dos partes del cardán acopladas, máquina y tractor, colocarlas paralelas entre sí. En esta posición, debe haber un espacio libre máximo de 25 milímetros. Marque los lugares donde se realizarán los cortes, dejando el espacio indicado de 25 milímetros. Bloquear el cardán en un tornillo de banco y realizar el corte en las marcas realizadas anteriormente, prestar atención al uso adecuado de los EPP. Con un disco de láminas de lija, elimine las rebabas que quedan después del corte. También puede usar una lima si no tiene el disco disponible. En las paredes internas del tubo cardán, use una lima.
No olvides cortar las protecciones en las mismas medidas que el tubo cardán. Después de realizar los cortes, volver a montar las protecciones del cardán teniendo cuidado de posicionar el punto de engrase del cono coincidiendo con el engrasador. Nivelación de la máquina. Con la máquina correctamente acoplada, poner en marcha el tractor. Nivelación de trabajo. Accione el sistema hidráulico y levante la máquina hasta obtener la altura ideal de trabajo. La altura de trabajo recomendada es de 75 centímetros, distancia de los discos lanzadores al suelo. Nivelación lateral. Mirando la máquina desde un lado, debe trabajar nivelada para su correcto funcionamiento. Para lograr la nivelación lateral, suelte la traba de seguridad del brazo del tercer punto del tractor, extendiéndolo o acortándolo hasta lograr el nivel deseado. Después de la nivelación, no olvide activar la traba de seguridad del tercer punto del tractor. Nivelación trasera. Mirando la máquina desde atrás, debe trabajar nivelada para su correcto funcionamiento. Para la nivelación trasera, extienda o acorte los estabilizadores, derecho e izquierdo, de los brazos de articulación hasta lograr el nivel deseado. Para garantizar una distribución uniforme, es importante que la máquina trabaje a nivel en relación al suelo. Tenga en cuenta que al ajustar los estabilizadores pudimos llevar la máquina a nivel. Conexión de las mangueras hidráulicas. Retire las tapas protectoras de válvulas y mangueras. Apague el tractor y quite la llave de encendido antes de realizar servicios de mantenimiento, ajustes, lubricación y limpieza de la máquina. Conecte las mangueras empujando los terminales firmemente contra las válvulas del control remoto. Consulta de las tablas de distribución. Primero, ubique en el manual de instrucciones la tabla correspondiente al producto que va a aplicar. En la tabla, ubique el ítem, velocidad del tractor y la columna correspondiente en km/h. Para facilitar la comprensión del procedimiento, tomemos como ejemplo la siguiente situación. Necesitamos distribuir urea con una dosis de aplicación de 195 kg/a con el tractor moviéndose a una velocidad promedio de 8 km/h. En la tabla, localice el ítem, velocidad del tractor, y la columna correspondiente a 8 km/h. Busque el valor que más se acerque a la dosis de aplicación prevista, 195 kg/a, en este caso encontraremos el valor 194. Sin salir de la línea, siga hasta la columna, apertura de la escala, donde encontrará la apertura de número 11. Después de consultar la tabla del producto y descubrir el valor de apertura de la escala, debemos proceder a las regulaciones en la máquina. Regulación de los dosificadores. El esparcidor y abonador cuenta con un exclusivo sistema de regulación y control de dosificación compuesto por dos limitadores roscados, con indicación escalonada y cilindro hidráulico para cada rotor. Este sistema es independiente y puede ser activado individualmente. Cilindros hidráulicos. Reguladores graduados. Gire los reguladores graduados hasta llegar al número 11 de la escala, regulando así la apertura del orificio en la placa del depósito y, en consecuencia, cuál será el caudal de producto a aplicar. Repetir el proceso del otro lado,
Gire los reguladores graduados hasta llegar al número 11 de la escala, regulando así la apertura del orificio en la placa del depósito y, en consecuencia, cuál será el caudal de producto a aplicar. Velocidad de apertura de los dosificadores. Es posible regular la velocidad de apertura de los dosificadores. Se recomienda cerrar completamente la válvula de velocidad y luego abrir un cuarto de vuelta y probar la velocidad de apertura, respetando siempre la misma regulación en ambos lados de la máquina para una correcta distribución. La válvula sale de fábrica completamente cerrada. Después de ajustar con un cuarto de vuelta, hacer la prueba hidráulica verificando que la velocidad de apertura y cierre del sistema no sea excesivamente alta o baja. Cálculo de dosificación. Utilice las tablas de distribución disponibles en este manual. En ellas encontrará la información necesaria para realizar las regulaciones al distribuir los fertilizantes y semillas más usados. Superposición de pasadas. Para compensar la deficiencia que ocurre en las extremidades del perfil de distribución, es conveniente hacer superposición de la pasada inmediatamente anterior, sentido transversal, como muestra la ilustración abajo. Para más información, consulte el manual de su equipo. Prueba preventiva antes de iniciar la operación. Verifique cuidadosamente si los lanzadores están en buenas condiciones. Verificar si el cardán está correctamente bloqueado en los ejes de la máquina y en la toma de fuerza del tractor, y con las protecciones de seguridad montadas. Controlar que los neumáticos del tractor estén a la presión correcta. Arranque el tractor. Eleve la máquina a la altura de distribución deseada, respetando la inclinación máxima permitida para el cardán, 15 grados. Conecte la toma de fuerza del tractor en marcha lenta, esperar el accionamiento total del sistema y luego acelerar lentamente el tractor hasta alcanzar los 540 RPM en el eje de la TDF. Observe el funcionamiento de la máquina durante unos segundos. Si identifica alguna anormalidad o falla en las funciones de la máquina, ruido o vibración excesivos, apague el tractor inmediatamente. Limpieza diaria. Apague el tractor y quite la llave de encendido antes de realizar servicios de mantenimiento, ajustes, lubricación y limpieza de la máquina. Con una llave, quite las tuercas de los tornillos tipo J que sujetan las bases al fondo del depósito para limpiarlas. Luego retire las bases del fondo del depósito. Con la ayuda de una manguera de aire comprimido, realice una limpieza previa de los agitadores y del depósito de la máquina para facilitar el proceso de lavado. Eliminar todos los residuos de producto que quedaron en la máquina, incluidos los lanzadores y sus componentes, siempre utilizando aire comprimido. Haga un lavado completo. Seque el agua eventualmente acumulada en las protecciones de la máquina. Los componentes hidráulicos solo deben limpiarse con chorros de agua de baja presión para no dañar los sellos.
Los productos de limpieza con pH neutro ofrecen la protección óptima de la máquina. Los productos con pH muy bajo o muy elevado pueden ser corrosivos cuando se utilizan en superficies de plástico o goma. Lavar el interior del depósito, eliminando todos los residuos existentes. Recomendaciones generales. Nunca haga funcionar la máquina por periodos prolongados en interiores y sin ventilación. El monóxido de carbono expulsado por los gases de escape del tractor es altamente tóxico. Mantenga el área de mantenimiento limpia. Los suelos mojados o aceitosos son resbaladizos y peligrosos. Estacione siempre la máquina en terreno llano. Utilice herramientas en buen estado cuando realice cualquier trabajo en la máquina. Cuando reemplace tornillos y tuercas, use la misma especificación que los originales. Utilice siempre el par adecuado según se especifica en la tabla de par de torsión de este manual. Antes de iniciar una reparación hidráulica, libere la presión en el sistema. Apriete periódicamente todas las tuercas y tornillos de fijación. Al completar un procedimiento de mantenimiento, asegúrese de que todas las protecciones de seguridad estén en su lugar antes de poner la máquina en funcionamiento. Es obligatorio utilizar equipos de protección personal, EPI, durante los trabajos de mantenimiento de la máquina. Después de las primeras 50 horas continuas de trabajo, es imprescindible volver a apretar todos los tornillos de fijación existentes en la máquina. Cuando realice el mantenimiento con el distribuidor levantado, nunca use el sistema hidráulico del tractor para mantenerlo suspendido, bloquéelo firmemente. Desconexión de las mangueras hidráulicas. Desconecte los terminales de válvulas de los controles remotos insertando los tapones protectores en las válvulas y mangueras. Desacoplando la máquina del tractor. Elija una ubicación plana para desacoplar la máquina del tractor. Tenga cuidado al realizar este procedimiento. Ponga el freno de estacionamiento del tractor y baje la máquina al suelo. Soltar la cadena que sujeta la protección del cardán al tractor y luego desacoplarla de la toma de fuerza. Suelte el pasador de rotura de dedos y retire el pasador de enganche del tercer punto. Repita el proceso en el enganche izquierdo de la máquina, liberando el pasador de rotura de dedos y luego retirando el pasador de enganche. Finalmente, repita el proceso en el enganche derecho de la máquina, soltando el pasador de dedo y luego retirando el pasador de enganche. Compruebe que todos los puntos estén desconectados y aleje con cuidado el tractor de la máquina. Revisión anual. Se recomienda realizar, preferiblemente al final de cada temporada, una revisión general de la máquina en su concesionario o en la asistencia técnica de fábrica. Lavar a máquina a fondo y a fondo. Seque el agua que se haya acumulado en la máquina. Retoca la pintura donde sea necesario. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas. Aplique aceite anticorrosión a las partes metálicas de la máquina. Lubrique adecuadamente. La atención durante los trabajos de limpieza garantiza la seguridad de todos los involucrados. Si no se presta atención, se pueden producir lesiones personales.